Cuando pensamos en un líder, la mayoría imagina a alguien fuerte, seguro, decidido. Alguien que sabe qué hacer, que toma decisiones firmes, que inspira confianza sin dudar. Pero esa imagen está incompleta, porque no muestra el origen, no muestra las dudas que tuvo, no muestra los errores que cometió, no muestra las veces que falló antes de llegar ahí. Y eso crea una percepción falsa, que los líderes nacen con claridad. Pero la verdad es otra. Los líderes no nacen definidos. Se forman a través de experiencias que los obligan a cambiar. Y el fracaso es una de las más importantes. Un fracaso no es solo un resultado negativo. Es una ruptura. Rompe la expectativa que tenías. Rompe la imagen que construiste. Rompe la idea de control. Te obliga a detenerte, a cuestionarte, a revisar lo que hiciste, a enfrentar lo que no funcionó. Y ese momento, aunque incómodo, es el inicio de algo que no ocurre cuando todo sale bien. La evolución interna. Porque cuando todo funciona, no cambias. Pero cuando algo falla, no tienes opción. El fracaso tiene una consecuencia que muchos temen. Te quita certezas. Lo que creías seguro, deja de serlo. Lo que pensabas que dominabas, se tambalea. Y eso genera incomodidad. Pero también abre una puerta. Porque cuando pierdes certezas, empiezas a buscar respuestas reales. Empiezas a cuestionar lo que dabas por hecho. Empiezas a pensar con más profundidad. Y ese proceso es lo que empieza a formar criterio. Una de las bases fundamentales de cualquier líder. Después de fallar, hay dos caminos: culpar o asumir. Culpar es fácil, te protege, te da una salida rápida, pero te deja igual. Asumir responsabilidad es diferente. Implica reconocer tu parte, entender tus errores, aceptar que puedes hacerlo mejor. Y ese momento es un punto de inflexión, porque cuando asumes responsabilidad, recuperas el control. Y sin control, no hay liderazgo posible. El fracaso te obliga a mirarte, a observar cómo reaccionas, cómo piensas, cómo decides. Empiezas a notar patrones. Donde dudas, donde te precipitas, donde evitas lo difícil. Y esa observación construye autoconciencia. Una cualidad que ningún líder puede ignorar. Porque no puedes dirigir a otros si no entiendes primero cómo funcionas tú. Cuando fallas, no solo enfrentas el resultado, enfrentas presión interna, tus propias expectativas; externa, lo que otros esperan o piensan. Y esa presión es incómoda, pero también es formativa, porque te obliga a sostenerte en situaciones donde sería más fácil retirarte. Y esa capacidad es esencial en cualquier liderazgo real. Abraham Lincoln perdió múltiples elecciones antes de llegar a la presidencia. Cada derrota pudo haber sido el final, pero no lo fue, porque cada fracaso no lo debilitó definitivamente, lo preparó, le dio perspectiva, le dio experiencia, le dio fortaleza. Y eso es lo que muchos no ven. Los grandes liderazgos se construyen sobre múltiples caídas. Después de fallar, no decides igual. Eres más consciente, más analítico, más preciso. No porque tengas menos dudas, sino porque entiendes mejor las consecuencias. El fracaso te enseña lo que puede salir mal. Y esa información te permite tomar decisiones más completas. No perfectas, pero más fundamentadas. El liderazgo implica enfrentar situaciones difíciles,
Y el fracaso es una de las mejores formas de entrenar esa capacidad, porque te obliga a gestionar emociones intensas: frustración, duda, incertidumbre. Y si logras atravesarlas, te vuelves más estable, más resistente, menos dependiente de lo externo. Y eso es clave para sostener responsabilidades mayores. Quien nunca ha fallado tiende a juzgar más rápido. Pero quien ha fallado entiende lo que implica equivocarse, lo que se siente no lograrlo, lo que cuesta levantarse. Y eso construye empatía, una cualidad fundamental en cualquier líder. Porque liderar no es solo dirigir, es comprender a las personas. Cuando fallas, no puedes depender solo de lo que otros dicen. Necesitas desarrollar tu propio juicio, tu forma de evaluar, tu manera de decidir. Empiezas a confiar más en tu análisis, a construir tu propia perspectiva. Y ese criterio no se forma en la comodidad, se forma en la experiencia y en los errores que vienen con ella. El fracaso cambia tu relación con el tiempo. Dejas de buscar resultados inmediatos. Dejas de esperar que todo funcione rápido. Empiezas a entender el proceso, que las cosas toman tiempo, que el crecimiento no es lineal, que los errores son parte del camino. Y esa mentalidad es la base de cualquier liderazgo sostenible. Después de un fracaso importante, no solo tienes que ajustar lo que haces, tienes que reconstruir cómo te ves a ti mismo. Porque una caída fuerte rompe algo interno. La imagen que tenías de tu capacidad, la seguridad con la que actuabas, la confianza con la que decidías. Y ahí empieza un proceso silencioso, pero profundo. Reconstruirte, no desde la ilusión, sino desde la realidad. Aceptar quién eres ahora y decidir en quién quieres convertirte. Ese proceso es incómodo, pero es lo que forma líderes reales. El fracaso tiene un efecto que pocos valoran. Te vuelve humilde. Te recuerda que no lo sabes todo, que puedes equivocarte, que siempre hay margen de mejora. Y esa humildad no es debilidad, es una base sólida. Porque un líder sin humildad deja de escuchar, deja de aprender, deja de evolucionar. En cambio, quien ha fallado permanece abierto. Y esa apertura le permite seguir creciendo. Hay un momento especialmente difícil, cuando fallas frente a otros. Cuando no solo tú sabes lo que pasó, sino que otros también lo vieron. Y ahí entra en juego algo profundo: tu relación con la imagen. Porque podrías retirarte, podrías evitar volver a exponerte. Pero si decides seguir, demuestras algo mucho más importante que el éxito: carácter. Porque no estás protegiendo cómo te ven, estás priorizando en quién te quieres convertir. El fracaso genera confusión al principio, dudas, preguntas, desorden mental. Pero si te quedas el tiempo suficiente, esa confusión se transforma en claridad. Empiezas a entender qué pasó, qué faltó, qué necesitas mejorar. Y esa claridad no es superficial, es profunda. Porque viene de haber atravesado el problema, no de haberlo evitado. Un líder no se define cuando todo es fácil. Se define cuando tiene que tomar decisiones difíciles. Y el fracaso prepara exactamente para eso. Porque te enseña que las decisiones tienen consecuencias. Te muestra lo que pasa cuando eliges mal. Te hace más consciente de lo que está en juego. Y eso te vuelve más firme. No más rígido, pero sí más responsable. Después de fallar,
Dejas de buscar soluciones rápidas. Entiendes que lo importante no es reaccionar rápido, sino actuar correctamente. Y eso requiere paciencia. No la paciencia pasiva, sino la que analiza, observa y decide con intención. Esa paciencia te permite ver más allá del momento. Y eso es liderazgo. Elon Musk enfrentó múltiples fracasos con sus cohetes antes de lograr un lanzamiento exitoso. Cada intento fallido no fue el final. Fue información, ajustes, errores corregidos, lecciones acumuladas. Y eso demuestra algo clave. Los proyectos grandes requieren fallos grandes, pero también requieren la capacidad de continuar después de ellos. Hay dos tipos de confianza: la que viene de creer y la que viene de haber pasado por algo. El fracaso construye la segunda, porque ya sabes lo que se siente caer. Ya sabes lo que implica levantarte. Y eso te da una seguridad distinta, no basada en ilusión, sino en experiencia. Y esa confianza es mucho más difícil de romper. Hay dos tipos de confianza: la que viene de creer y la que viene de haber pasado por algo. El fracaso construye la segunda, porque ya sabes lo que se siente caer. Ya sabes lo que implica levantarte. Y eso te da una seguridad distinta, no basada en ilusión, sino en experiencia. Y esa confianza es mucho más difícil de romper. Antes del fracaso, tu visión suele ser limitada. Ves solo el objetivo, el resultado, el final. Pero después de fallar, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver el proceso completo, los pasos intermedios, los errores posibles, los tiempos reales. Y esa visión más amplia te permite liderar con más claridad. Un líder no solo se gestiona a sí mismo, gestiona a otros. Y cuando alguien de su equipo falla, necesita saber cómo responder. Si nunca ha fallado, le costará entender. Pero si ha pasado por eso, sabe cómo acompañar, sabe cuándo exigir y cuándo apoyar. Y eso marca una diferencia enorme en el impacto que tiene. Después de múltiples fracasos bien gestionados, tu relación con el error cambia completamente. Ya no lo temes igual. Ya no lo evitas constantemente. Lo ves como parte del proceso. No algo que te define, sino algo que te forma. Y esa mentalidad te permite moverte con más libertad. Sin parálisis. Sin miedo excesivo. Con enfoque. El fracaso no es el enemigo del liderazgo. Es su origen. Porque nadie desarrolla visión sin haberse equivocado. Nadie desarrolla criterio sin haber tomado malas decisiones. Nadie desarrolla fortaleza sin haber sido puesto a prueba. Los líderes del futuro no serán los que nunca fallaron. Serán los que fallaron y decidieron no quedarse ahí. Los que usaron cada caída para entenderse mejor, para mejorar su forma de actuar, para fortalecerse internamente. Porque al final, el fracaso no te aleja del liderazgo, te acerca a él. Si tienes la mentalidad suficiente para convertir cada error en una versión más consciente, más fuerte y más preparada de ti mismo.